hemos titulado este mensaje literalmente así: uno de nosotros. Hemos titulado el mensaje uno de nosotros, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, simplemente 17 versos nada más. Y hoy, comenzando el Evangelio de Mateo, lo que yo quiero es que veamos de qué se trata. O sea, lo que pasa es que si tú tienes tu Biblia, toma tu Biblia un momento conmigo y tómala en casa, por favor. Simplemente donde estás en el capítulo 1, mira, agarra una página y dale vuelta para atrás. Esto que acabas de hacer en la historia son 400 años. O sea, tú tomaste un segundo en mover esta página blanca, pero sucedieron entre Malaquías, Antiguo Testamento, y Mateo, Nuevo Testamento, 400 años. Y esto quiere decir, los años entre un testamento y el otro se llama el periodo intertestamentario. Y también le pueden llamar el periodo de silencio. Mi hermano y mi hermana, 400 años Dios no habló. Dios no habló por 400 años, Dios no dio profecía por 400 años, Dios no exhortó al pueblo, Dios no alentó al pueblo, Dios mantuvo silencio. Pero la profecía estaba puesta y dictada para cumplirse, y Juan el Bautista va a empezar a hablar en Mateo. Pero hoy vamos a comenzar con algo anterior. Y esto es interesante, porque lo que quiero que tú y yo veamos es algo que no sé si te ha pasado, pero a mucha gente le pasa. Fíjate, yo estuve haciendo preguntas y no sé si te ha pasado, pero a mucha gente le pasó. Y es que cuando te enfrentas en escrituras como la de hoy, cuando estudias la Biblia de manera expositiva, capítulo a capítulo, verso a verso, hay capítulos que tú dices, yo me lo quiero saltar pastor. Oh, ese ni le entendí, deja ver este de acá. Y estás buscando y de repente este capítulo 1, estos 17 versos, son ese el caso. ¿Por qué? Porque es pura genealogía. Los 17 versos solamente son nombres. Ahora, si estás aquí, mamá, y estás buscando un nombre para tu niño, aquí estás. Estás bien, estás en el lugar. Pues a lo mejor te encuentras ahí con Arishab y bueno, le gusta y bueno, pues se lo puedes poner, ¿no? Nosotros en México, pues los talleres mecánicos tenían puesto ahí un calendario y el aniversario de la revolución, en el día en que caía, pues no tenían que abreviarlo y le ponían Anib de la Rev. Y había muchachos que se llaman así. La mamá dijo, pues hoy es Anib de la Rev, así se llama el niño. Y se llama Anib de la Rev. Y está Patricio o está, depende de los niños. Pero este no es el caso. Nosotros no vamos a buscar un nombre para nuestros hijos. Tú lo que vas a ver hoy, en realidad es algo que quizá nunca hayas visto. Cuando estemos adentrándonos y estudiando de manera profunda la genealogía y cada uno de los nombres y por qué están ahí, entonces sí creo que va a ser un abreojos en tu vida y creo que el Señor va a hablar en este momento a tu corazón. Por lo cual yo quiero que tomes nota. Por eso quiero que apuntes, referencias. Yo te voy a dar texto, te voy a dar referencias bíblicas, cosas de subrayar, para que tú lo vayas haciendo o anotando, porque hay mucho que aprender y hay mucho que ver. Por eso quiero comenzar por el contexto. El contexto reina, el contexto es importante, el contexto histórico y contexto literario. Aquí lo que quiero que veamos es que Mateo comienza hablando después de 400 años de silencio y Mateo es parte de un sector de 4 evangelios. Ahora, estos 4 evangelios literalmente forman... ¿Has puesto tu mente a volar y preguntarte por qué 4 evangelios y no 6? ¿O por qué 4 evangelios y no 3? Hoy lo vas a descubrir, hoy lo vamos a ver. Pero los 3 primeros evangelios, ¿te acuerdas? Por favor, me puedes decir juntos todos el nombre. El primero, Mateo, luego... Correcto. Así que Mateo, Marcos y Lucas son los que se conocen como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico es una palabra griega que se compone de 2 palabras. La primera es la palabra sin, que quiere decir literalmente juntos, y opsis o óptico quiere decir vista. De manera que los 3 primeros evangelios son vistos juntos. Estos 3 evangelios tienen que ser vistos juntos de esta manera porque están en armonía. Ahora, el 4.º evangelio es Juan. No quiere decir que no esté en armonía, lo que pasa es que tiene otra perspectiva de ver cosas que alguno de estos 3 no ha tenido y Juan nos va a mostrar. Por eso es importante ver los 4 juntos también para ver que están en armonía y que no se contradicen y que no son contrarios uno de los otros. Ahora, tú puedes ver que Mateo y Juan sí fueron de los 12 discípulos que el Señor llamó, pero Marcos no. Lo que pasa es que Marcos era familiar de Bernabé, que viajó con Pablo, y Marcos fue, digamos, asistente del apóstol Pedro, quien estuvo muy cerca de Jesús. Así es que Pedro comparte las historias como testigo ocular y como alguien que caminó 3 años con Jesucristo y le va pasando todo a Marcos, de manera que incluso Marcos podría llamarle el Evangelio de Pedro.
Marcos conoce muy bien la Escritura y Marcos va plasmándola. Ahora, Lucas tampoco fue uno de los 12, pero Lucas viajó mucho con Pablo el apóstol, del cual está escrita la gran parte del Nuevo Testamento. Y Lucas era médico, pero también era un historiador, y Lucas sabía muy bien. De hecho, Lucas registra todo, y Lucas empieza no solo a hacer este registro, sino que él empieza a tener contacto y empieza literalmente como a entrevistarse con personas que te lo puedes imaginar de repente sentado con la madre de Jesús y recuperando información para después él ponerla aquí para ti y para mí hoy. Ahora, 4 evangelios, pues sí. 4, imagínate que hubiese pasado un accidente afuera de esta plaza donde está situada la iglesia, y hay un accidente muy grande y entonces prende la gasolinera, y entonces con el fuego que hay un gran escándalo y vienen 4 medios de noticias. Entonces, desde un ángulo está cubriendo CNN, pero en el otro ángulo está NBC, en este ángulo acá está Radio Coconut Creek y en el de aquí está Mega TV. Y 4 ángulos distintos están cubriendo la misma noticia, perspectivas distintas, pero es el mismo suceso. Así que los evangelios van a narrar el nacimiento, el ministerio, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y nos van a dejar ver el evangelio mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, según las Escrituras, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y el evangelio es la buena noticia de que tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores, pero Cristo Jesús vino para pagar aquello que te correspondía a ti y a mí. Y la ira de Dios derramada en la cruz nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que Jesucristo, Él tomó nuestro lugar. Y la historia de los evangelios nos van a dejar saber esto. Ahora, cumplen perfectamente todo lo que Dios dijo. Son inspirados por Dios a través de la revelación del Espíritu Santo, por lo cual están en armonía, no están en conflicto. Ahora tú me puedes decir, no, pastor, yo creo que sí. ¿Sabes por qué, pastor? Es que yo leí un día en uno de los evangelios que Jesús volcó las mesas y limpió el templo, pero eso estaba al principio de su ministerio. Y otro evangelio dice que volcó las mesas y limpió el templo y era al final. A ver, ¿cómo reconcilia eso, pastor? ¿Te acuerdas que son sinópticos? ¿Los tienes que leer juntos? Es que Cristo limpió las mesas al principio y al final. Cristo entró en el templo a limpiarlo 2 veces. Entonces, lo que tenemos es que hacer, leer completa la Escritura y ver cómo el Espíritu Santo nos va mostrando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba viviendo bajo el imperio romano. El idioma que se hablaba, pues, entre arameo y algo de latín, pero era griego, koiné, que era un griego de la calle. Así es que estos judíos viviendo bajo el imperio de Roma, hablando griego, con mucha gente en necesidad, opera en estas 4 áreas. Mateo le escribe a los judíos. Mateo está escrito de un judío a los judíos, presentando a Jesucristo como el rey de los judíos. Así que Mateo presenta al Mesías, que en hebreo es Mesías, y Mesías es Mesías, que es la misma palabra en hebreo para la palabra griega que es Christos, de donde viene Cristo. Cristo y Mesías es la misma palabra que quiere decir ungido o escogido de Dios. Mateo presenta este evangelio a Cristo Jesús como el rey de los judíos. Por eso vas a ver en Mateo mucho hablando del rey, del reino de los cielos y del reino de Dios. Y vas a verlo mucho tiempo escribiendo eso. Ahora, pero no perdamos de vista esto, que es nuestro estudio de hoy. Mateo va a presentar, como escribe a los judíos, es muy importante para los judíos ver de dónde va a venir el Mesías, porque hay una profecía dada que viene de la descendencia y del linaje de David. Así es que Mateo tiene una genealogía. No Marcos. Marcos escribe a los romanos. Así es que los romanos no les interesa la genealogía. Ay, no me dicen los nombres ni de dónde vienen. Hechos, dime qué pasó, papá. A mí cuéntame. A ver, muestra. Entonces Jesucristo en el evangelio de Marcos está presentado como siervo. Marcos presenta a Jesucristo como siervo, del cual dice en Marcos 10, dice que Jesucristo vino a servir, no a ser servido, y vino a dar su vida por rescate de muchos. Ahora, Jesucristo lo vas a ver en acción, está así, de ahí para acá, de ahí para acá. Por eso Marcos incisivamente dice, inmediatamente pasó esto, inmediatamente pasó esto, inmediatamente sucedió esto, y presenta este evangelio a los romanos como siervo, pero no tiene genealogía, ni le interesa al romano. Ahora, Lucas le escribe a los griegos.
Y Lucas le escribe a los griegos, y entonces Lucas habla de ángeles, y entonces habla de cantos angelicales, eso le encanta a los griegos, y entonces presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y sí tiene genealogía, vamos a ver su descendencia, y entonces presenta a Jesucristo desde María hacia atrás hasta Adán, mientras que Mateo presenta desde José, el padre adoptivo de Jesús, hacia atrás hasta Abraham. Entonces ambas presentan Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo del hombre, y Juan, pastor, Juan escribe y describe a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿A quién se lo escribe? A todo aquel que cree. Entonces me encanta, porque Dios está cubriendo todas las perspectivas del judío, del griego, del romano y de aquel que cree. Y cuando los lees todos juntos, entonces vas viendo lo que Dios quiere que tú y yo veamos. La presentación de este libro de Mateo. ¿Por qué es importante el contexto? Porque lo vamos a hacer de manera detallada hoy y vamos a ocupar un buen tiempo esta noche para generar el contexto donde va a estar fundado todo nuestro estudio de aquí a varios meses en adelante. Y esta razón es para tener claro el fundamento y la estructura. Por eso es importante que hoy veamos esto y ya en las semanas venideras entonces ya vamos a ir por partes de la Escritura. Pero hoy necesitamos el fundamento. Mateo. ¿Y Mateo quién es? Mateo es Matidyahu. Y Matidyahu es la palabra en hebreo para regalo de Dios o don de Dios. Este que escribió el libro fue llamado por Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, a seguirle, a ser uno de los 12. Así es que Mateo, su nombre era Leví. Y Jesús cambia y le pone Mateo, pero Mateo le sigue y Mateo dice en la Biblia que dejó todo. ¿Qué es lo que dejó, pastor? Él ocupaba su oficio en uno de los bancos donde estaba la caseta de cobro de impuestos en Capernaum, y él era, digamos que había comprado la franquicia de ser aquel que iba a cobrarle impuesto al judío de parte del imperio romano, de manera que tú, judío, tienes que pagar este impuesto. Yo lo cobraba y estaba con la libertad de poder cobrar un poco más si así fuera, y recibía esto, daba al imperio romano lo que le correspondía, y lo que quedaba me lo guardaba en la bolsa. Así es que era odiado por los judíos, porque era un traidor. O sea, él cobraba de más para meterse en sus arcas un dinero, y hacía de alguna manera trampa y les engañaba. Era odiado por eso. Ahora, Jesús lo llama y Jesús le restaura y lo nombra uno de los 12, y Mateo deja todo para seguirlo. Así es que él escribe este evangelio, escribe este libro. Mateo es judío y Mateo escribe este libro alrededor del año 50. Y alrededor del año 50 él empieza a detallar áreas donde incluso nombra el templo varias veces. El templo fue destruido en el año 70, por eso Mateo nunca reporta la destrucción del templo, porque fue escrito antes. Entonces él escribió unos cuantos años después de la muerte de Cristo, por ahí del año 50, Mateo escribe este libro. Y Mateo habla del reino de Dios y del rey prometido, el Mesías Salvador, muchísimo. Más de 100 veces Mateo menciona esto. Más de 54 veces menciona el reino de Dios. Y habla del reino de Dios. Habla de que el Mesías rey va a venir de una descendencia de David. Debe de ser descendiente de David. Ahora, Mateo nos va a recordar eso. Mateo, vamos a leer la descendencia. Llega hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Mientras que Lucas nos ve la descendencia y llega hasta María, la madre de Jesús. José no fue el padre de Jesús, fue Dios. Él es hijo de Dios. Ahora, José y María, los dos, en realidad, los dos son descendientes de David. José y María son descendientes de David, y entonces lo que nos va a mostrar es, de Mateo, ponle cuidado a esto, la descendencia llega hasta David, pero su hijo Salomón viene una descendencia directa hasta José, el papá adoptivo. Y Lucas nos habla de la descendencia hasta David, pero ya no por Salomón. Lucas es por Natán. Y Natán llega hasta María. Y ahora aquí mismo, hoy, vas a ver por qué. Porque esto es importante. Pero ambos son de la descendencia de David. Entonces José y María, siendo descendientes de David, lo que tienen que hacer es que en ese tiempo lo que hubo fue, por el imperio, se tenía que hacer un censo. Y como vienen de la descendencia de David, la ciudad de David estaba lejos de ahí, pero ellos tenían que ir a hacer el censo en este lugar. Por eso José y María van a Belén
y ellos tenían que hacer su censo allí, y este viaje de muchos meses le toca a María embarazada, de manera que en Belén entonces nace Jesús. Y ahí nos deja ver entonces que José, de acuerdo a la historia, es el padre adoptivo, y quiero que tengas bien claro, María, la madre de Jesús, ponle mucho cuidado a esto y pónganle cuidado bien, no era perpetuamente virgen. María no era perpetuamente virgen. Hay enseñanzas que creen que María fue virgen y virgen siempre. No, no lo fue así. Fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, pero después la Biblia dice que María tiene hermanos. Perdón, Jesús tiene medios hermanos, María tuvo más hijos. La Biblia habla de, Señor, está fuera tu madre y tus hermanos. La Biblia habla de Judas como medio hermano, no el Iscariote, pero de Judas, el que escribe el libro de Judas. Habla de Santiago, o Jacobo es el mismo, es medio hermano de Jesucristo, y ahí están. Ahora, bien claro esto, tampoco María es la Inmaculada Concepción de María. La enseñanza y doctrina de la Inmaculada Concepción de María no es una doctrina bíblica. Hay quien enseña que María es sin pecado concebida, y eso no es así. El único sin pecado es Jesús. María fue investida por el poder del Espíritu Santo, digamos que fue el Espíritu Santo sobre ella, de la cual nace el Hijo de Dios. Pero José, por el linaje, no fue el que puso la semilla. La palabra semilla viene de la misma palabra de semen. Él no fue el que puso la semilla en María, no fecundó a María. José solamente es padre adoptivo, Jesús es hijo de Dios. Quiero que tengamos bien claro eso. Entonces no fue eternamente virgen ni eternamente sin pecado, ¿o no? María reconoce la necesidad de un Salvador, y en Lucas 1:47, por favor apúntalo, Lucas 1:47, María, después del Magnificat, que es cuando ella reconoce ser bienaventurada, va y visita a su pariente Elizabeth, y ahí María le dice a su prima, o la pariente le dice, fue a visitarla, le dice María: mi espíritu se regocija. ¿Por qué? Porque está esperando a Jesús. Dice, mi espíritu se regocija, y dice, en Dios mi Salvador. María sabe la necesidad que tiene de un Salvador. Sabe que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. María reconoce la necesidad de un Salvador. María no era sin pecado, mi hermano y mi hermana. Solo Jesús era sin pecado. Quiero que veas esto. Apunta por favor Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos habla de Jesús sin pecado desde su nacimiento, y nos dice cómo fue su vida pura, y nos dice cómo fue su vida santa. Pero dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que esta genealogía que vamos a ver hoy también tiene la profecía Isaías 9:6, que tú te lo sabes, donde dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y reposará sobre él, dice aquí, la soberanía, y sobre sus hombros se llamará, y aquí dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos dos términos son muy buenos y son importantes que los tengas en cuenta. Un niño nos ha nacido, y un hijo nos ha sido dado. A María se le nació un hijo, pero a José se le ha dado. Esa es la misma palabra para adopción. Ha nacido, y entonces José ha adoptado. Y esto va a hacer que se cumpla esta escritura que vamos a ver en el linaje, algo increíble. Una descendencia llena de manchas, llena de pecado, llena de cosas que cuando yo la leo digo, oh, wow, pastor, eso está muy fuerte. ¿De verdad viene de allí todo eso? Y sí, lo vamos a ver ahí. Así es que estás ahora mismo entonces en la escritura, estás Mateo 1:1. Déjame orar para pedir al Espíritu de Dios que nos guíe y que por favor nos dé luz. Padre, gracias Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas guiándonos, que sea tu Espíritu Santo hablando para que en verdad podamos entender que podemos identificarnos con esta genealogía, porque no hay ni uno bueno, solamente tu Hijo Jesús. Ayúdanos Señor a salir de manera diferente de cómo entramos, para que tu Espíritu Santo nos hable Señor, y entendamos esto en verdad que dice de verdad la gracia y misericordia que viene de un Dios de gracia a un pecador como yo. Señor, háblanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 1, verso 1, leemos juntos por favor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién?
hijo de ¿quién más? Y de Abraham. Mateo va a seccionar toda la genealogía en 3 áreas. 3 secciones, la primera es del 1 al 6, la segunda del 7 al 11 y la última del 12 al 16. En esta primera sección comienza con el verso 1 y es impresionante porque él dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo quiero que veas que estos dos que él dice tienen un gran poder ahí. ¿Por qué? Porque es hijo de David, de la descendencia de David. ¿Y qué quiere decir eso? Dios le había hecho una promesa a David en 2 de Samuel y le había dicho que él iba a tener una literal, presencia en el trono por siempre, porque David había querido construirle una casa a Dios y David construye la suya y no quería permitir que Dios viviera en una tienda ni en este tabernáculo móvil, y dice: yo quiero construirle el templo, quiero construirle, y Dios le dice: no, manda a Natán al profeta y le dice: Salomón me la va a construir, tú has derramado mucha sangre. Y entonces lo que pasa es que le da la promesa y le dice: de ti vendrá una descendencia y un reino eterno, y yo construiré esta casa para ti. O sea, la descendencia y el linaje. Y me encanta porque después viene con Abraham y en Génesis 12 Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, sal de tu parentela y ve al lugar que te voy a mostrar. Y él le da la promesa: voy a hacer de ti una gran nación. Si puedes contar las estrellas y la arena del mar, así de grande será tu descendencia. Ahora, el que te maldiga yo lo voy a maldecir, pero el que te bendiga yo le he de bendecir. De ti serán benditas todas las naciones. Así que me encanta cómo empieza Mateo. Y Mateo comienza con estas 2 promesas que Dios asegura, del cual vendrá el rey que viene del linaje de David y será un rey eterno. Y aquí está. Entonces esta primera sección te voy a pedir, porque nos habla de Abraham, circula Abraham. ¿Abraham quién es? Bueno, Abraham es el que es llamado por Dios de nombre Abraham, pero Dios le va a cambiar de nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y este padre de multitudes, escogido por Dios para que salga del lugar en donde está y vaya a un lugar que Dios le va a mostrar. Pero cuando llega a este lugar que Dios le muestra, viene una situación que, acuérdate de esto, siempre después de un éxito viene una prueba. Y Abraham llegó al lugar que Dios le había mostrado y todo había salido bien, ahora era momento de probarlo y viene hambre. Y en lugar de consultar a Dios y decirle: Señor, ¿qué voy a hacer con esto?, él decide: tengo que alimentar mi cuerpo, mi gente, yo he de ir a buscar. Y no consulta a Dios y se va ¿a dónde? Al mundo, es decir, Egipto. Y él va a Egipto y va para allá. Y entonces, ¿sabes qué hace cuando va para Egipto? Entonces se lleva a Sarai, su esposa. Y lleva a su esposa, que era muy hermosa. Y llegando a ese Egipto, él dice: híjole, lo que va a pasar es que tengo mi esposa que es muy hermosa. Cuando lleguemos ahí, él está viendo que los oficiales de Faraón están allá y entonces, hablando con ella, dice: este Faraón es capaz de llevarte y matarme. Así es que, y podía hacerlo, Faraón podía hacerlo. Faraón podía incluso cuadrar algo de que el esposo con la esposa fueran caminando, y si quería la mujer, Faraón podía mandar matar al hombre y después recuperar a la mujer y hacer la suya como parte del harem. Entonces sabía eso Abraham, y dice: no, ni de vaina, pero ¿qué voy a hacer? Entonces él empieza a caminar y llega adelante. Claro, los oficiales están ahí, se la van a llevar. Y entonces él dice: no, es mi hermana. Y se la llevan. Y se la lleva el faraón y la va a llevar con él. Y esa noche Dios le revela en un sueño y dice: no la toques, tienes que regresarla. Y entonces, claro, el faraón le manda a decir, le dice: oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y claro, la regresa. Ahora, fíjate nada más la actitud de Abraham. Mija, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si no digo que eres mi hermana, te van a llevar y me van a matar. O sea, qué chido. No, pues vete al harem y pues yo salvo mi pellejo. Y eso es lo que está haciendo. Él está salvando su pellejo. Vete ahí donde el harem, porque si no me matan. Pero eso sí, le regresan a la esposa. Y cuando Sarai regresa con camellos, borregos, toda la fortuna que le pudo dar Faraón a Abraham. Ahora Abraham viene caminando con borregos, camellos, con toda la fortuna, pero allá atrás viene Agar, parte del premio, donde va a venir terrible dolor de cabeza. Y no es esa la historia que vamos a seguir ahora, pero vamos a seguir leyendo en el verso 2. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob de Judá. Una pausa ahí. Jacob. Déjame ver a Jacob. ¿Te acuerdas quién era Jacob? Pues dice aquí que era el hijo de Isaac, es decir, nieto de Abraham. Ahora, Jacob, ¿tú recuerdas cómo nace Jacob?
Cuando su mamá, Raquel, tiene estos hijos, perdón, tienen unos gemelos y nace primero Esaú y después dice la Biblia que está agarrado del talón Jacob de Esaú. A lo mejor no se lo quiere meter y decir, no, yo voy primero, pero lo tiene agarrado. Pero lo que la Biblia dice es que Jacob quiere decir suplantador. Es decir, lo que está haciendo Jacob es lo que hizo todo el tiempo. Su naturaleza es ser engañador, su naturaleza es manipular, su naturaleza es suplantar, su naturaleza es hacer trampa, su naturaleza es hacer siempre lo que él quiere. Y eso es lo que él está haciendo. Esa es la naturaleza de él hasta que se encuentra con Dios. Y dice la Biblia que se encuentra con el ángel del Señor y empieza a batallar con él, y de pronto Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no serás más el engañador, ahora serás Israel. ¿Qué quiere decir? Gobernado por Dios. Así que pasa a ser un engañador, ahora a ser gobernado por Dios. Y cuando tú ves esto, pues sigue la línea de Jacob. Dice que nace Judá y de sus hermanos. Ahora espérame, porque Jacob tuvo 12 hijos. Judá era uno de ellos. Judá es hijo de Jacob, sí, pero este Judá no es ninguna pera en dulce. Judá tiene también mancha en su línea. Judá tiene también pecado. Judá también no ha hecho las cosas bien. Este Judá se acostó con su nuera. ¿Cómo así, pastor? Judá tenía 3 hijos: Onán, Sila. La Biblia nos deja ver que el mayor, estaba casado con Tamar, que ahorita lo vas a ver en la línea también, porque menciona 4 mujeres. La última va a ser María, pero la primera que nos deja ver es Tamar, y después vas a ver a Rahab, y después vas a ver a Ruth, y después ahora le vamos a llegar ahí. Pero estaba casado con Tamar. Cuando moría el hombre, si tenía un hermano, la ley permitía que el hermano se casara con ella para que pudiera mantener el linaje. De manera que y Onán se comportaron de una actitud malvada delante de Dios, y Dios terminó con la vida de los dos. Entonces, si el Judá tenía 3 y ya de los 3 que yo tenía ya nomás me queda 1, entonces lo que hace es que Judá no se lo quiere dar a Tamar. Dice, no manches, ya llevas 2. O sea, si te entrego al chiquito, no quiero que muera. Pero no podía quedarse viuda, porque quedarse viuda en ese tiempo era muy difícil. ¿Cómo se va a sostener? La gente cómo te apuntaba y de qué voy a... Entonces lo que Judá le dice es, tranquila, ¿por qué no te vas de aquí? Y la viuda se va, y entonces pasa el tiempo, y después viene Judá y se va a encontrar con Tamar, y Tamar cree que le están trayendo al hijo Silá, y cree que están trayendo al hijo, y vienen ahí unas ovejas que están trasquilando, y viene y se encuentra, y Tamar, que los está viendo, y piensa que le van a entregar al hijo ahora sí para que sea su esposo, y se quita la ropa de viuda y se pone un velo y se cubre y se pone en la esquina, y se pone Tamar así, pero Judá confunde y cree que es una prostituta. Y entonces Tamar y Judá empiezan en un rollo ahí entre los dos, que terminan acostándose. O sea, Judá se acuesta con la nuera y queda embarazada, y tiene 2 hijos, que la Biblia nos dice estos 2 hijos, ¿cómo se llaman? Uno se llama Fares y el otro se llama Sara. Si ves conmigo entonces verso 3. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Nazón, Nazón de Salmón, y Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Y un momento ahí, Boz tuvo una mamá de nombre Rahab. Bueno, Rahab, ella sí era prostituta de oficio. Rahab era una prostituta que está en la línea de la descendencia de Jesús. Ahora, Rahab era una gentil, ella no era judía. Y cuando el pueblo judío va a pasar a la tierra prometida, Josué, en Josué 2, nombra a 2 espías que crucen y exploren literalmente la tierra, y se topan con Rahab y la conocen. Y Rahab, hay un momento en la conversación que ella sabe el poder de Dios y cómo han venido destruyendo pueblos, de manera que ella conoce el poder de Dios y sabe de Dios, y lo que está empezando es a querer rendirse a Dios.
Esta gentil va a llegar un momento en el que se convierte judía. De hecho, habla con los espías y los espías pueden ser muertos por este pueblo. Entonces ella los protege y los esconde. Y ella dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar salir, esto te va a salir por detrás. Solo cuando vengan y que impacten esta ciudad, acuérdate de mí y de mi familia. Y hacen este pacto con un sello que es un listón rojo en la ventana, por decirlo de esa manera, y lo atan para que cuando entre al pueblo, a la tierra prometida, vayan directamente a donde el listón rojo y se lleven a Rahab, la ahora judía, entregada a Dios. Y entonces, pues Rahab, de hecho, en Hebreos 11 es considerada parte del Salón de la Fama de la fe. La fe en Dios. Ella entregó su vida y aquí está, verso 5. Salmón fue padre de Boz, lo leíamos, madre de Boz fue Rahab. Ahora, Boz, hijo de Rahab, fue padre de Obed. Y de Obed tuvo madre a Ruth. Y, un momento, déjame ver a Ruth. Ruth tiene un libro maravilloso en la Biblia. Pero Ruth es una mujer moabita. No es una mujer judía. Ahora, moabitas son los hijos de incesto. En Génesis 19, yo no sé si tú te acuerdas de esa historia, pero en Génesis 19 lo que ocurre es que hay una historia donde Abraham con su sobrino Lot llega a crecer todo su ganado, a crecer la gente y ya no caben, no podemos coexistir tú y yo juntos, hay pleito entre los que cuidan nuestro ganado, pleito sabes que tenemos que separarnos, y Lot decide ir a un lugar en donde empieza su vida y va a un lugar que se llama Sodoma. Ahora, este lugar crece con una depravación brutal y en esta depravación y perversidad Dios ha decidido terminar con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham está, su sobrino Lot, y entonces Abraham clama a Dios y le dice, ay, si hubiera 10 justos, Dios, y Dios le dice, a ver si hubiera 10, si encuentras 10, ok, yo ahí los perdono y los saco. Bueno, 10, ¿qué tal si hubiera? Y así empieza, 7, 6, Señor, 6 justos. Y así hasta que queda uno justo, y es Lot. Y entonces Dios le dice a Lot, sal de ahí, Lot, ven, saca a tu esposa y tus hijas, porque voy a destruir la perversidad y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Y salen, dice la Biblia, Lot con su esposa y sus hijas a un lugar alto, y lo que tienen claro de no hacer antes de que la destruyan es que ella, la esposa de Lot, está clara en que no debe de voltear, y como tú y como yo, del lugar que nos sacó el Señor, nosotros no tenemos por qué voltear al lugar donde nos sacó el Señor. No tenemos por qué desear y añorar estas cosas que hacíamos en nuestra perversidad. Y ella decide voltear. Y la Biblia dice que ella se convirtió en una estatua de sal y murió. Entonces las dos hijas con Lot siguen hacia el camino y el Señor destruye Sodoma y Gomorra. Y cae azufre y eso queda destruido para nunca más ser. Ahora, las hijas de Lot entonces empiezan a decir, híjole, ¿ahora qué hacemos? O sea, ya dejamos aquel lugar y el high school y ya no está ahí Richard y Robert. ¿Ahora qué vamos a hacer solas aquí? No manches, ya no, ¿a dónde vamos a ir? Esto está terrible, o sea, ¿cómo es posible? Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y sabes qué cranearon hacer? Las hijas emborracharon a su papá y se acostaron con él. ¿Cómo dijo pastor? Cada una de ellas planeó eso y emborrachando a Lot tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada la una y también la otra. Y una tuvo por hijo a Moab y la otra tuvo por hijo a Amón, de donde vienen los moabitas y los amonitas. De esta descendencia de los moabitas es esta mujer Ruth, quien es la bisabuela del rey David. ¿Puedes ver eso? Así es que seguimos leyendo. Miren el verso 6. Así que Isaí fue padre del rey David y el rey David fue padre de Salomón. No me diga que se va a parar en el rey David, pastor. Sí, vamos a hacer una pausa a ver al rey David. Pero el rey David a mí me gusta, ese me cae bien, pastor. Pero te quiero enseñar también que también pecó. El rey David pecó, pastor, también pecó. ¿Cómo, pastor? De esta manera. El rey David, como todo rey, cuando llegaba el tiempo de ir a la guerra, el rey tenía que salir a la guerra y estar en el frente. Y rey David decidió, yo no voy a ir a la guerra, porque él ya venía cocinando algo en su mente y en su corazón. Y es que él no va a la guerra, todos van a combatir, va el ejército y él se queda en su casa. Y a tal hora sale en la mañana a espiar a Betsabé, que a esa hora sale de bañarse y él la quiere.
Pero eso no es algo que sucedió de la tarde a la mañana, porque el pecado no nace así. El pecado se cocina y comienza en el corazón, y cuando estás rumiándolo en tu cama, y cuando estás empezando a cranear qué es lo que voy a hacer, hasta el día que tú dices, ejército, vaya, yo me quedo aquí. Y vio a Betsabé y dijo, tráiganmela, yo la quiero. Así es que le trajeron a Betsabé. Pero Betsabé era casada. Pastor, ¿se metió con una mujer casada? Espérate, no lo has visto. La trae, tiene relaciones sexuales con Betsabé y queda embarazada. Y el rey David dice, mi madre, ¿ahora qué hago? Y el rey David entonces dice, Betsabé está casada con Urías, y manda a llamar a Urías, que está en el frente de la guerra, para invitarlo a comer, ponerlo borracho y decirle a Urías, ya borracho, vete para la casa, para verse así, cuando se fuera al día siguiente, pensara que como estuve borracho no me di cuenta cuando me acosté con mi mujer y se embarazó. Pero Urías dice, no, yo me quedo aquí a dormir aunque sea en la banqueta, pero yo tengo que estar peleando por mi pueblo y debo de estar allá. Y Urías se fue para allá. Entonces David dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces lo que hace es que llama al oficial, al jefe, y le dice, te pido un favor. Bueno, no dice, te pido un favor, pero le dice, te voy a pedir esto. Quiero que pongas a Urías en el frente para que lo maten primero. Así es que Urías está en el frente y lo matan. Así que David no solamente fue adúltero, sino también fue literalmente un actor intelectual de un crimen, de un asesinato. Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que yo veo la genealogía y digo, esto está terrible. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos nuestra genealogía. Y creemos que nosotros no tenemos mancha y vemos esto y decimos, qué porquería, pastores, qué mugrero. Y cuando analizo mi vida, veo para arriba y tengo un mugrero. Porque la verdad es que cuando estamos así, y o sea, nos reímos porque estamos mugrosos. Todos tenemos pecado y todos tenemos mancha. Y quizá tú vengas de una vida en donde abusaron de ti. Y quizá tú vengas de una vida donde tú fuiste el abusador. Y quizá tú vengas de una vida en donde tú creciste, donde te hicieron sentir un don nadie y lo que hiciste fue empezar a pecar para sentirte alguien. Y cuando revisas esto y eres parte de esta genealogía y eres parte de la mancha y de la falla, entonces verás que tienes un Dios de gracia. Cuando tú ves de qué manera David fue, creo que nos ponemos a veces en un papel como de ni querer perdonarle. Y a veces nos pasa así con el compañero de la oficina o con alguien. Pero cuando tú revisas, David hace dos cosas que son dignas de que tú y yo miremos. David nunca practicó la idolatría. Y David se arrepintió en gran manera. Y eso Dios lo pudo ver. ¿Sabes? Dios pudo ver el corazón de David y sabía que estaba arrepentido en gran manera. Al punto que escribió el Salmo 51, donde dice, en pecado me concibió mi madre. Y él se reconoce pecador y él dice, esa es mi naturaleza. Yo peco porque soy pecador. Y se arrepiente. Y escribe el Salmo 32, donde el verso 1 dice, bienaventurados aquellos que su transgresión han sido perdonada. Y escribe el Salmo 139, donde dice, examíname, oh Dios, y ve si hay dentro de mí pensamiento de mal. Señor, guíame por el camino eterno, guíame por el camino recto. Y escribe, o sea, tú puedes ver el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y ves la misericordia de Dios que es siempre buena, y ves cómo avienta los pecados y te limpia, y tira los pecados tan lejos como el este del oeste. Y ves la grandeza y la gracia de Dios. Dios vio las fallas en David. Dios vio el corazón de David arrepentido y Dios es un Dios de misericordia. Y la verdad es que Dios nos perdona a ti y a mí también. Dios tiene gracia en tu vida y en la mía. Y Dios quiere que tú y yo vengamos al arrepentimiento. No me digas que eres súper cristiano y no pecas. Y cuando te analizas y dices, la verdad sí, pastor. Y cuando estás así quisiéramos ser el David del Salmo 139, examíname Dios. Porque tengo una careta y tengo una máscara que vea muy bien y el mundo se la cree, pero en mi soledad me doy cuenta de lo que hay verdadero en mi corazón. Y no me puedo esconder de Dios, porque Él sabe todo, aún una palabra antes de que salga de mi boca. Y David sabía que había fallado y clamó por misericordia. Y sabes que la Biblia dice que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y este hombre, David, rey de Israel, clamó por perdón. Clamó, y todavía no venía la cruz,
Dios tuvo misericordia para usarlo para su gloria. Y sabes una cosa, Dios nunca termina de trabajar contigo y nunca termina de trabajar conmigo. Y Pablo lo dice en Filipenses 1:6, porque el que comenzó la buena obra no la va a terminar hasta que venga Cristo Jesús. Estamos bajo construcción. Así que, mi hermano, hay gracia y perdón para cada uno de nosotros que somos pecadores. Sigamos leyendo. Entonces la segunda parte del verso 6 dice: y David fue padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé, que había sido mujer de Urías. Ya vimos Betsabé y Urías, pero no Salomón. Ay, pastor, nos vamos a parar en Salomón. Tenemos que. Salomón, el hijo de David, también era rey, pastor, también pecó. La Biblia dice que era un mujeriego. ¿Cómo, pastor? Déjame te digo. La Biblia dice que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Te puedes imaginar el closet de zapatos? Oh my. O sea, hijo, 300 concubinas, 700 esposas. Ahora te quiero decir esto. Sí, Deuteronomio 17, escrito antes del tiempo de jueces y de reyes. ¿Qué pasó ahí, pastor? Hay una instrucción de Dios para el rey, para los que son reyes, los que iban a ser. Todavía no hay reyes, todavía ni siquiera hay jueces. Deuteronomio, no han entrado a la tierra prometida. Deuteronomio 17, ¿qué dice? Apunta ahí al lado. Deuteronomio 17, verso 17. Dice: tampoco tendrán muchas mujeres. ¿Qué hizo el rey? 700 esposas, 300 concubinas. Y dice, ¿por qué? Porque ellas van a desviar tu corazón de Dios. ¿Son instrucciones de Dios? En Primera de Reyes capítulo 11 Dios habla de la apostasía de Salomón, del abandono de la fe, de lo que hace Salomón, que cae en gran idolatría. Y no solo eso, ¿sabes? Salomón se casa con una mujer pagana, se casa con esta mujer que es de la línea de las moabitas. O sea, Salomón se casó con moabitas, amonitas, edomitas, muy bonitas. Se casó con estas mujeres. Ahora, la realidad es que Dios sí dijo: no te unas a ellas. Cuando cruces, no permitas que ellas vengan a tu corazón, porque te van a desviar de mí. Y Pablo quiere resonar eso en tu corazón hoy. No te unas en yugo desigual. No permitas que nadie desvíe tu corazón y tu vida de lo que el Señor quiere para ti. Porque si Dios te ha traído aquí y Dios está llamando tu vida, es para su reino y para su gloria. Y dice: no te unas en alguien que va a alejar tu corazón de mí, que porque te escoge quiere que solamente hagas lo que él o ella quieren. Y mucho cuidado, eso es lo que dice. Tu corazón va a ser desviado y van a alejarte de mí. Pero Salomón se desvía. Y por desviarse Salomón empieza a adorar a otros dioses. Y por desviarse y adorar a otros dioses incorpora en su vida idolatría, ¿sabes? La Biblia dice, de hecho, de Salomón, que empezó a construir altares para ídolos. Construir altares para dioses. Con D pequeña, altares. Quemos es el dios abominable de Moab. Construye altares para el dios de los amonitas, Moloc, al cual sacrificaban niños. Hasta ahí cayó. Ya. Pero Dios no lo va a dejar así. Dios es un Dios de gracia, pero no va a cambiar tu consecuencia si tú has sido rebelde con Él. La hija que David había concebido con Betsabé, o el hijo, murió, nació muerto, es decir, murió. Y Dios le dijo: esto no te la vas a acabar. O sea, después de Salomón el reino se va a dividir, tu hijo Absalón va a estar en contra de ti, esto va a ser un mugrero. Pero Él va a cuidar de ti. Yo no puedo pensar que llevo una vida de pecador y Dios no se va a dar cuenta. Y no puedo, porque me arrepiento y vengo a Él, pensar que Él va a cambiar todo lo malo que yo he hecho. Él ha de cambiar mi corazón y transformar mi vida, pero no necesariamente las circunstancias. Ahora, este reino, dice el verso 7, Salomón fue padre de Roboam, y Roboam de Abías, y Abías de Asa. Roboam, hijo de Salomón, lo que hizo fue dividir el reino.
Roboam quiere ser como Dios, él quiere tener absolutamente todo el poder, pero Jeroboam, que es el jefe de los oficiales de Salomón, también lo quiere y se divide el reino. Y entonces uno se lleva, Jeroboam se lleva a las tribus del pueblo al norte, lo cual es Israel, y el otro se lleva unas cuantas al sur, que es Judá. Pero después va a venir algo terrible, porque en la desobediencia y en la idolatría y en el rechazar a Dios, Dios va a levantar a Siria para que lleve al cautiverio a Israel, y después a Babilonia para llevar al cautiverio a Judá. ¿Puedes ver eso? Entonces dice el verso 8, leemos juntos del 8 al 10. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Usías, Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, Acaz de Ezequías, Ezequías fue padre de Manasés. Ezequías fue un rey bueno, hizo cosas muy buenas delante de Dios, pero tuvo un hijo, Manasés, terrible. Manasés fue padre de Amón y Amón de Josías. Manasés fue de esta historia de los reyes el más terrible. Manasés fue el más malvado de los reyes. Subió al poder cuando tenía 12 años y gobernó hasta los 55, por 55 años. Y este hombre lo que hizo es que, como Ezequías había sido bueno y había sido su padre, lo que hizo Manasés fue derribar todo lo bueno que había hecho su padre. Empezó a construir entonces altares otra vez para adorar a dioses falsos, empezó a hacer muchísima idolatría, empezó a levantar una deidad femenina, la diosa en verdad que meten, diosa Acera, y la mete al templo, incluso bueno, ahí donde está adorando al Señor, y pone ocupación en eso, sacrifica a su propio hijo, Manasés, derrama mucha sangre inocente. Y quiero que te quede claro este nombre. Después de Manasés va a venir Amón y luego Josías. Josías fue muy bueno, y Josías revierte todo y empieza a hacer cosas buenas, trae de vuelta la escritura. El pueblo vuelve a tener comunión con el Señor a través de su palabra. Empiezan a limpiar todos los altares y toda la idolatría. Y en eso, fíjate el verso 11, Josías, que fue bueno, fue padre de Jeconías. Te ruego, subraya Jeconías. Ponle un círculo a Jeconías, que ahorita vamos a volver a él. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. O sea, en este tiempo de Jeconías, Jeremías va a hablarle a este rey y le va a decir: toda la idolatría, toda la desobediencia, toda la rebeldía te va a llevar a un punto de ponerte en time out, y te voy a llevar directo como un destierro. Vas a ir a Babilonia y ahí pasarás 70 años. Y cuando estudiamos el libro de Esther vimos todo lo que estaba pasando dentro de este periodo. Pero este Jeconías, quiero que apuntes el nombre y ahora volvemos. Pero dice entonces el último de los grupos. Este grupo que acabamos de leer, del verso 11 hasta el verso 11, son puros reyes. Y leemos del 12 al 16 y dice: después de la deportación de Babilonia, ¿te acuerdas? Se llevaron a Jeconías y se llevaron a todo el pueblo, estuvieron en Babilonia, habían prometido 70 años y regresar, y dice el verso 12, pues después del regreso, o sea, después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Este Zorobabel es el que regresa para la construcción del templo y todo lo que hemos visto en el libro de Esther, y está narrado en Esdras y en Nehemías. Y este Zorobabel fue padre de Abiud, y Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Y Jacob fue padre ¿de quién? De José, el marido de María, de la cual nació, dice, Jesús, llamado el Cristo. Quiero que entiendas bien lo que dice. Jacob fue padre de José. O sea, esto es como una señora diciéndole a la otra ahí en la colonia: el padre de José, el marido de María, chica, de la cual nació Jesús. Esta genealogía apunta al padre adoptivo, que es José. No es el padre de Jesús, José. Lucas apunta hasta María, ella es la madre, pero el padre es Dios. Jesús es hijo de Dios. Ahora, ¿te acuerdas que puse que tuvieras claro Jeconías? Anota al lado de donde decía Jeconías, por favor, en el verso 11 de Mateo 1, esta escritura, Jeremías 22, por favor apúntalo, verso del 24 al 30. Lo voy a leer para ti, no lo tienes en tu pantalla. Lo que pasa es que viene toda esta genealogía, y de Jeconías van a la deportación, ¿ok? Pero quiero que veas lo que Jeremías
dice que es Dios hablando a través de Jeremías y pone esta maldición y esta instrucción para ti, para mí, que debe ser muy clara. Jeremías 22, ponle atención. Vivo yo, declara el Señor. Entonces Jeremías 22. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, este Conías es en la misma que Jeconías, es el mismo hombre. De hecho, Primera de Crónicas 3 nos dice que Jeconías y Conías es el mismo. Entonces lo que quiero que leas es, aunque Conías, o sea, aunque Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría, dice Dios. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida. Sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos. Mira el verso 26, dice, te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no nacieron, y allí morirán. Y no regresan. Ellos mueren en ese destierro en Babilonia. Y el verso 27 dice, pero a la tierra a la cual con todo el alma anhelan volver, a ella no volverán. El verso 28 de Jeremías 22. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? Dice aquí, porque han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían. Y el verso 29 dice, oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Y cada vez que Dios diga 3 veces algo, tienes que tener en cuenta que es énfasis. Cuando Dios dice Marta, Marta, y cuando dice 3 veces es énfasis, santo, santo, santo. Dice tierra, 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 escucha que voy a hablar. Y dice, así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos, Jeconías, inscríbelo como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. La genealogía de Mateo tiene en medio una maldición que Dios apunta a Jeconías y dice, de aquí para abajo nadie vendrá a volver a gobernar de manera eterna. Lo que va a hacer es que lo va a traer a Jesús, al rey Mesías, por María, por David, y de ahí a Natán hasta María, la madre de Jesús, la hija, el hijo de Dios. En cambio, por esta está la maldición de Jeconías, donde Dios dijo, ninguno logrará sentarse en el trono de David ni gobernar de nuevo. ¿Puedes ver eso? Dios lo ha dicho. María en verdad será la madre del Hijo de Dios. Y en el verso 17 cierra Mateo con estas 3 secciones y dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? Y desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas son? 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Y aquí Mateo escribe 3 énfasis. Está diciendo 3 cosas que son importantes apuntar para ti, para mí. Quiero hacer una nota de balance aquí rápido, pero lo que sucede es que en el idioma hebreo, el judío lo que hacía es que a cada letra, no hay vocales en el idioma hebreo, son consonantes, a cada consonante estaba adherido, asignado un número. Y en el alfabeto hebreo cada letra tenía un número, de manera que cada vez que escribían, y escribían de derecha a izquierda, e iban haciendo la escritura inspirada por el Señor, cada letra le habían puesto un número. A eso le llama el judío gematría. Y gematría lo que quiere decir es que tiene asignación a número una letra, de manera que cuando escriben y llegan al fin, hay la suma de unos números que te da en la matemática un número que cuando los copistas y los escribas se sentaban a reescribir y copiar la escritura, si no me daba en la matemática, es como cuando te sientas con tu tarjeta y no la puedo reconciliar, los tickets dicen esto y el estado de cuenta dice el otro, caramba, déjame intentar otra vez. Así que cuando el escriba vuelve y arranca de derecha a izquierda y empieza a copiar hasta que llegaba y la matemática era correcta, entonces seguían con lo suyo. La escritura es inspirada por Dios y es inefable, infalible, no tiene errores. La escritura estaba puesta así. Ahora, con esto dicho, Mateo lo que hace es que asigna 3 para generar un énfasis interesante. Pone 14 generaciones. No está todo mundo ahí. Él puso a estos que acabamos de leer para que fueran 14 en esto, para que tuviera el pueblo. Acuérdate que Mateo es judío y le escribe a los judíos. Y lo que está haciendo es lo siguiente. En este énfasis
lo que quiero que tú y yo veamos es que el nombre de David, de quien es la descendencia, tiene solo 3 letras. El nombre de David no tiene vocales. 3 letras, y estas consonantes tienen un número. Y de acuerdo a esta geometría, de acuerdo a este número en el alfabeto hebreo, cada letra tiene su número y lo sumas, mira tu pantalla. Entonces el nombre de David tendría que decir así: Dalet, Bab, Dalet. Y cuando tú lo ves, este Dalet es el 4, Bab es el 6, Dalet es el 4. Dalet, Bab, Dalet da 14. Y el énfasis de este 14 es apuntar a David diciendo: Jesús es el hijo de David, Jesús es el hijo de David, Jesús es el hijo de David. Jesús es el cumplimiento de la promesa, el Mesías que viene del linaje de David, aquel que cumple la promesa de Dios de bendecir a su pueblo. Y quiero que lo apuntes, lo debes de tener en tu pantalla. Jesús cumple el propósito de Dios de bendecir a todas las naciones. Y la promesa se la da a David. Quiero que apuntes, segunda de Samuel, está en tu pantalla, capítulo 7, verso 16. Y dice: tu casa, está hablando Dios a David, y la promesa es tu casa. Y no está hablando de la casa de los tabiques y la ventana, está hablando de su familia, la genealogía, este linaje. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, ¿para cuándo? Para siempre. Isaías 9:7, que veíamos el 9:6, donde están las características del Mesías, que decía que iba a ser, ¿te acuerdas? Admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. El verso 7 dice el aumento de su soberanía, de este Mesías. Su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que para que llegara el Rey eterno, el Rey de majestad, el Rey Jesús, tenía que venir por María para nacer sin pecado y no pasar por Jeconías, que había sido maldito por esta palabra de Dios en Jeremías. Así que cuando tú ves esto, lo que quiero es que tengamos claras 2 cosas para cerrar, y son cosas que debemos de recordar. Cuando pasamos por la genealogía y pases por otra genealogía y recuerdas que Dios las deja con un propósito, tienes que recordar que esta línea estaba llena de fracaso humano, estaba llena de fallas, estaba llena de, literal, mancha, con la esperanza de saber que Dios va a usar a personas imperfectas, manchadas y fracasadas para su perfecto plan. Y debe de ser un recordatorio para ti y para mí de que tenemos un Dios redentor, a un Dios que nos perdona nuestros fracasos y nuestras fallas. Y quizás estés tú aquí y sabes que has fracasado en algo, y sabes que no has podido cumplir con algo, y sabes que has caído y has pecado y te sientes manchado. Y hoy Dios te dice que Dios redime, restaura, perdona, transforma por su gracia todo tu pasado para que tú seas agradable al futuro. ¿Cuál es el propósito? Literalmente darle la gloria a Dios en todo. Su soberanía, Dios en ella ha permitido, en verdad, perdonar y restaurar y redimir personas asesinas, malcriadas, malvadas, prostitutas, drug dealers, engañadores, idólatras. Todos estos en realidad no son muy distintos a nosotros. La realidad es que Dios tiene gracia para ti y para mí, mi hermano y mi hermana. Y Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo, que hoy hemos visto que en su perfecta línea ha venido a ser el Redentor de nosotros y en la cruz pagar lo que a ti y a mí nos corresponde. Y Él decide hacerlo por ti y por mí. ¿Te imaginas qué hubiese sido si en realidad no hubiera sido así? Debe ser un recordatorio para ti y para mí que Dios continúa redimiéndonos, perdonándonos, usándonos y ¿sabes qué? Aun que somos imperfectos, también transformándonos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es redentor. Porque es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades. Porque si no nos salvará Él a nosotros, si no nos hubiera alcanzado, quién sabe en dónde estaríamos hoy. Así es que esto es solo para la gloria y el reino de Dios. Y quiero apuntarme hacia el final. El reino de Dios es literalmente el pueblo de Dios en el lugar de Dios,
gobernado por Dios, para la bendición de Dios. Y Satanás en el principio le dijo a Adán y Eva, tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras y ser como Dios sin consecuencia. Así es que cuando Adán y Eva decidieron tomar por su propio peso y pie, que yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal y no Dios, porque esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiera, quedaron fuera del gobierno de Dios, fuera del lugar de Dios, fuera de la bendición de Dios. Y Cristo vino a revertir eso, para volver y meternos a ti y a mí, ya perdonados, a la bendición de Dios, para llegar al pueblo de Dios y permanecer bajo su gobierno. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias por el gobierno de tu reino en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que la próxima semana podamos ver del versículo 18 en adelante para ver el nacimiento de tu Hijo Jesús. Con todo esto que ya sabemos, ahora verle nacer. Y ver esa promesa, Señor, hecha realidad. Queremos, Señor, orar para que nos bendiga, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía sigue batallando con esta verdad, que pueda ser tan claro que no hay otro camino que Jesús, quien dijo ser el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Pero has dejado claro que el camino es angosto. Este mundo nos ofrece un camino muy ancho, Señor, donde podemos realmente janguear y festejar y celebrar, y nos damos cuenta que el fin es muerte. Pero queremos ir en el camino angosto, de dolor, de sufrimiento, de agonía, porque tú nos vas a sanar a través del dolor. Queremos, Señor, despertar en esta realidad y queremos ser tuyos. Te pido, Señor, que podamos ahora mismo cerrar nuestros ojos. Y familia, quiero que cierres tus ojos porque quiero solamente orar sobre ti la escritura que está en 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, dice Pablo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya estén ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Gracias por esto, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por la obra del Calvario en nuestra vida y te pido que nos bendigas en el camino de regreso a casa. Señor, llévanos en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, pues Dios les bendiga y espero que de verdad tomen su Biblia y lean el resto del capítulo 1 y nos vemos el próximo sábado para encontrarnos con lo que sigue, que esto es apenas el principio. Invítate a alguien, ponte de pie y cerremos de la mejor manera, que es adorando al Príncipe de Paz, aquel que nos trajo paz en donde nosotros no la podíamos encontrar y no la podemos comprar. Él nos las da por gracia. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo sábado. Hasta luego, los de online. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa'
noche. Nos vemos el sábado que viene y si necesitan oración, por favor, pasen acá al frente.